Y a través de los escritos, hermanos, que el apóstol Pablo en su carta a los romanos escribe, nosotros podemos descubrir una comunidad cristiana que demostraba unas características admirables. Y vamos a continuación a explorar algunos puntos claves que revelan las cualidades sobresalientes, hermanos, de la iglesia cristiana en Roma, y que nos van a ayudar a comprender y aplicar estas cualidades en nuestra vida el día de hoy. La primera cualidad de la iglesia cristiana en Roma es que la iglesia, hermano, de Roma, o la iglesia cristiana en Roma, era conocida por su fe inquebrantable. La iglesia de Roma se destacó por su fe inquebrantable en Dios y en su palabra. Y esa fe, hermanos, les permitió perseverar en medio de la persecución y poder mantenerse firme en su testimonio. Usted sabe que era muy difícil ser cristiano en el imperio de Roma. El César, hermano, si no lo adoraban a él, a pesar de que era una ciudad llena de idolatría, pero también adoraban al César. César decía: digan César es Señor. Y el que no lo hiciera, hermano, lo echaban al Coliseo romano, lo perseguían, lo mataban. Y era difícil, hermanos. Pero esta iglesia, estos cristianos de la ciudad de Roma, ellos permanecían firmes, hermanos, perseverantes. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, se mantenían firmes en sus convicciones y en su fe. En Romanos capítulo 1 versículo 8, el apóstol Pablo dice: ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Oiga, hermano, por la fe de estos cristianos se divulgaba por todas partes. Y la fe inquebrantable de los cristianos en la ciudad de Roma llegaba a otros países, a otras ciudades. Y en otras ciudades decían: allá los hermanos, a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, ellos se mantienen firmes, aleluya, en su fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Pero la pregunta, hermano, que tenemos que hacer es: ¿qué entendemos por una fe inquebrantable? La fe inquebrantable se refiere a una confianza y a un compromiso sólido en Dios y en su palabra, que no se ven afectados o debilitados por las circunstancias, por las dudas, los desafíos que pueden presentarse en nuestro diario vivir. Es una fe que se mantiene firme y constante incluso en medio de las dificultades. Esta fe no se limita a una mera creencia intelectual, sino que se manifiesta en una confianza activa y en una entrega total a Dios. La iglesia cristiana en Roma tenía una fe inquebrantable. Amados hermanos, como creyentes de hoy, debemos cultivar una fe inquebrantable en Dios y en su palabra. Y esto implica confiar en que Dios cumplirá sus promesas, tener una relación personal con Él a través de la oración y estudiar la Biblia para fortalecer nuestra fe. Nosotros muchas veces, al igual que los cristianos en Roma, atravesamos momentos difíciles, atravesamos momentos críticos en nuestra vida. Pero estos cristianos, hermanos, a pesar de las dificultades, mantenían una fe inquebrantable, una fe firme, una fe perseverante, al igual nosotros hoy en día. Atravesamos momentos difíciles. Quizá no hemos sido echados a un coliseo romano con fieras, con leones hambrientos, pero sí hemos pasado por momentos críticos, sí hemos pasado por momentos, hermanos, difíciles, sí hemos pasado por momentos de enfermedad, por momentos de escasez económica, por circunstancias adversas, pero nosotros debemos imitar la fe inquebrantable de los cristianos de la ciudad de Roma, hermano, y nosotros también debemos perseverar y no desmayar, sino seguir adelante. En segundo lugar, la iglesia cristiana de Roma tenía un compromiso con la enseñanza de la palabra de Dios. Los cristianos en Roma se dedicaban al estudio de la enseñanza apostólica, al estudio de la palabra de Dios, lo cual incluía el Antiguo Testamento, los escritos de los apóstoles. Y ellos, hermanos, se reunían regularmente
regularmente para poder escuchar la enseñanza, para poder aprender, para poder animarse mutuamente, para poder, hermano, crecer en el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios. Los cristianos de la iglesia de Roma no se contentaban solamente con escuchar, sino que ellos se esforzaban por vivir de acuerdo con la verdad revelada en la palabra de Dios. Ellos obedecían la palabra, ellos obedecían los mandamientos del Señor, ellos seguían el ejemplo de Cristo. Al igual que los creyentes de la iglesia de Roma, es importante que los cristianos de hoy en día valoren la palabra de Dios y la estudien de manera diligente. El estudio bíblico personal y en comunidad puede ayudar a los creyentes a crecer en su fe y a obtener una comprensión más profunda de la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos desligar nuestra vida cristiana de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en ella de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros queremos crecer en nuestra fe, si nosotros queremos tener una vida cristiana madura, firme, hermano, no tenemos que desligar nuestra vida de la palabra de Dios. Léala, estúdiala, practícala. Aleluya, porque ella te va a dar fortaleza, ella te va a ayudar a echar raíces espirituales en Dios, ella te va a ayudar a crecer en tu fe, ella te va a dar fuertes convicciones en lo que tú has creído, ella te va a mantener firme a pesar de las adversidades, de las doctrinas equivocadas que se levanten. Aleluya, la palabra de Dios va a ser como una espada de dos filos que te va a ayudar a defenderte de todo problema, de todo ataque del enemigo, de toda falsa doctrina. Número 3, la iglesia cristiana en Roma tenía una ferviente vida de oración. La iglesia de Roma, hermanos, se destacaba por su ferviente vida de oración. Pablo le insiste en Romanos 12:12 y les dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Pero no solamente era un ejercicio ritual, sino era una expresión profunda de su relación que ellos tenían con Dios. A través de la oración ellos buscaban la dirección divina. A través de la oración ellos buscaban sabiduría. A través de la oración ellos obtenían discernimiento espiritual. A través de la oración ellos encontraban consuelo. A través de la oración ellos encontraban fortaleza en los tiempos de dificultad. La ferviente vida de oración de la iglesia de los cristianos de Roma les dio una conexión directa con el Dios viviente. Y fue un medio por el cual ellos experimentaron su presencia. Ellos recibieron su guía. Ellos experimentaron el poder transformador. Hoy, lamentablemente, hermano, la oración se ha convertido en la bella durmiente de la iglesia. Tenemos que despertarla. A veces, hermano, los cultos de oración, las reuniones de oración son las menos convocadas o las que menos se asiste, hermano, pero sin embargo son las más fundamentales, porque a través de la oración tenemos respuesta con Dios. A través de la oración vemos la mano de Dios obrando nuestras necesidades. En cuarto lugar, la cuarta característica de la iglesia cristiana en Roma es que ellos perseveraban en medio de la tribulación. Cuando los creyentes se enfrentaban situaciones difíciles, en lugar de desanimarse, se mantenían firmes, encontraban fuerzas para seguir adelante, y esta perseverancia les ayudó a desarrollar un carácter fuerte y resistente. A medida que ellos perseveraban, ellos aprendían a confiar en Dios y a mantener viva la esperanza de un futuro mejor. Hoy en día, hermano, el creyente también debe de perseverar en medio de las dificultades. En la vida cotidiana los creyentes pueden encontrarse con diversas dificultades. Nos enfrentamos como problemas familiares, problemas de enfermedad, desafíos en el trabajo, conflictos personales. En momentos como estos es importante recordar que Dios está con nosotros, que podemos confiar en Él para poder superar, hermano, cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida. Hay luchas, hay batallas, pero no se rinda. Siga adelante,
Siga peleando la buena batalla de la fe. No baje la guardia, no se vuelva otra vez atrás. Hay que seguir adelante, hermanos. Pero no solamente la iglesia, hermano, era una iglesia que era conocida por su fe inquebrantable. No solamente la iglesia cristiana de Roma, hermano, tenía un compromiso con la enseñanza de la palabra de Dios. No solamente la iglesia cristiana en Roma tenía una ferviente vida de oración. No solamente la iglesia cristiana en Roma perseveraba en medio de la tribulación, sino por último, la iglesia cristiana en Roma sobresalía en su servicio a Dios y a los demás. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11. Pablo le insiste a los cristianos en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, la iglesia cristiana en Roma se caracterizaba por su actitud de servicio a Dios y a los demás. Ellos estaban comprometidos en poner sus dones, sus talentos al servicio de Dios. Nosotros, hermanos, como creyentes, debemos imitar esta actitud de los cristianos de Roma. Debemos de servir a Dios. Hay una frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque cuando Dios nos salvó, Él nos capacitó, Él nos dio dones, Él nos dio talentos, Él nos dio ministerios para poder trabajar y poder servir en su obra. No debemos permitir que la apatía o la falta de motivación nos impida cumplir con nuestro llamado de servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios no debe ser una tarea mecánica, sino una expresión de nuestro amor y gratitud hacia nuestro Dios. No debemos de servir a Dios porque nos pone el pastor, por obligación, sino porque lo hacemos para el Señor. Dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3: todo lo que haga, sea de palabra o de obra, hazlo de corazón, no para los hombres, sino para el Señor, porque a Cristo el Señor sirves. Debemos servir en la obra. Dios te capacitó no para estar inactivo en una banca, sino para servir. Conforme tú sirves en la obra de Dios, tú vas a ir creciendo en tu vida espiritual. Hermanos, no enterremos nuestro talento como aquel que el Señor le dio un talento y lo enterró. Debemos usar lo que Dios nos ha dado. Debemos servir en la obra de Dios. Y esta es una de las características de la iglesia cristiana en Roma, que ellos sobresalían en su servicio a Dios y a los demás. Pero que estos ejemplos de esta iglesia, hermanos, sea un ejemplo para nosotros. El fortalecimiento de la fe, el estudiar la palabra, que nosotros podamos ser una iglesia vibrante y llena del Espíritu Santo, que sirvamos con pasión en la obra de Dios, que seamos una iglesia que nos mantengamos firmes en medio de la adversidad, reflejando las cualidades que hicieron destacar a la iglesia de Roma en los tiempos del apóstol Pablo, y que el Espíritu Santo nos ayude a ser una iglesia con estas cualidades y muchas otras más, como los cristianos de la iglesia de Roma.